Ni te pregunto, te lo dejo picando. No, me parece aberrante. Aberrante, está diciendo la IPF, orgulloso de la IPF que tenemos hoy. Pero es un insulto, José, perdóname pero es un insulto. A ver, desde que el IPF se reestatizó, perdió el 90% de su valor de mercado. Vos sabés que hay algo... Es un dato, no es opinión. No, claro, esto es un dato objetivo. O sea, una empresa que cuando vos la estatizaste perdiste el 90% de valor. Es decir, te tenés que dar cuenta que estás haciendo todo mal. Esta Argentina no da respiro, ¿por qué? Bueno, no da respiro porque la casta política hace 100 años que nos está hundiendo. A ver, vamos a poner los hechos estilizados. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, sí, Argentina está a 80 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo. Y toda esa decadencia viene explicada justamente por una política fiscal absolutamente desmadrada que nos ha convertido en un defolteador serial, que nos ha reventado inflación, que nos revienta impuestos. Pensá que Argentina en esta decadencia tuvo 17 crisis desde el 1901 hasta hoy. 15 tienen origen fiscal. Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Es decir, y siempre el problema es el mismo, que es la casta política arruinándole la vida a los argentinos. Y eso ha llevado que hoy haya por lo menos 40% de pobres. Habría que ver ahora con los nuevos datos de inflación y cuando actualicemos los indicadores de pobreza e indigencia, y 10% de indigentes. O sea, digan, en el país de los alimentos hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Cuando vos mirás el PBI per cápita, hoy está en niveles 16% inferior a lo que tenías en el 2011, en niveles del 73, productividad del año 50. Esto es una catástrofe. Y esta catástrofe la causa la casta política, que es la madre de todos los males. Por eso, digamos, o sea, se generan todas estas situaciones de tensión enorme. Porque justamente a la gente cada vez le va peor. Y los únicos que progresan acá, ¿quiénes son? Los políticos. Javier, hablando de políticos, quiero compartir con vos. ¿Qué historia cuenta Cristina? A ver, primero, en algún sentido, está admitiendo que mentían los números de inflación. Primer punto. Segundo punto... Que eso es un delito, ¿no? Digo, claro. Porque uno lo pone con liviandad, pero la verdad... Pero obvio que es un delito. Pero, a ver, vamos por partes. Fíjate esto, porque esto es gravísimo también, José. ¿Por qué es un delito? Porque hay instrumentos de deuda atados a lo que se llama el coeficiente de estabilización de referencia, el CER, es decir, la tasa de inflación, con lo cual, digamos, hay implícito un default. Ahora, cuando llegó el gobierno de Macri, el señor Pratgay decidió mirar para otro lado, porque implicaba, si no, poner una torta de guita. Y entonces miró para otro lado. Digo, pero no importa, el detalle menor. Lo que quiero que veas es que de un lado y del otro hacen cosas parecidas, piensan parecido. Ahora, más grave es, si yo me pongo a pensar, es el tema de la evolución de la inflación. Porque vos fíjate esto, cuando salieron de la convertibilidad, ¿qué dijeron? Esta vez va a ser diferente, no vamos a volver a estropear a los argentinos con la inflación. Primeros 4 años del régimen kirchnerista, inflación promedio 10%. Segundo periodo kirchnerista, 20%. Tercer periodo kirchnerista, 30%. Macri, 40%. Cuando vos mirás hoy cómo viene, 58% los últimos 12 meses. Si tomás el cuatrimestre y lo anualizás, estamos en el 85%. Si tomás el dato punta, estamos arriba del 100. Si tomás alimentos, que es un leading indicator por las características del desequilibrio que muestra Argentina, venimos al 130 y si corregís por brecha, venimos al 350. O sea, además tenemos... Por brecha, explicarle a la gente, hablas... La brecha cambiaria, claro, porque... ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un proceso de caída de la demanda de dinero, o sea, porque la demanda nocional, es decir, el dinero que querría tener la gente, mucho menos. Y hay un sobrante de dinero en la economía enorme como consecuencia del control de capitales. Eso lo que hace es hacerte demandar artificialmente dinero y eso te genera un aumento del impuesto inflacionario porque te aumentó la base imponible. Es decir, toda ganada para los políticos, toda en contra de la gente. Pero fíjate esto, entonces si vos corrigieras la brecha cambiaria que impacta directo sobre los transables, justamente alimentos es un transable, automáticamente vos tendrías una aceleración inflacionaria muy fuerte y ahí con la caída de la demanda de dinero se abre la caja de Pandora y no sabemos qué podría pasar. ¿Qué es interesante de esto? Que el desequilibrio que nosotros tenemos en el plano monetario es del doble que el que teníamos previo al Rodrigazo.
El Rodrigazo, ¿qué pasó? La tasa de inflación, cuando llegó Celestino Rodrigo, no había más dólares, liberó, la tasa de inflación pasó del 30% al 180% y al otro año al 400%. Y la pobreza, que esto es el dato importante, pasó de 5 a 25%. Ahora el punto es, fíjate si hoy multiplicaras por 6 la inflación, te vas a niveles del 300%, 350%, que es lo que estoy marcando yo de la inflación reprimida. Y no solo eso, el problema es que en lugar de estar arrancando de 5% de pobre, estaríamos arrancando de 40%. Con lo cual, digamos, tenés una situación extremadamente compleja, no solo en lo económico, por los desequilibrios que tenés en todos los mercados, sino que además por el problema que tenés de base social en caso de cuando vos vayas a sincerar todas estas variables. Entonces, me parece que ahí hay una situación gravísima. Es más, y hay algo que es todavía peor, todo lo que haga Alberto va a salir mal. ¿Por qué? Porque una clave para que un proceso de estabilización sea exitoso es que cuando vos generás el aumento de ahorro, ¿sí?, tenga un aumento de inversión, entonces esos programas en lugar de ser recesivos son expansivos. La verdad es que Argentina, digamos, no va... A ver, Alberto no es creíble porque carece de reputación. Entonces todo lo que haga le va a salir mal. Y esto... ¿Qué quiere decir? Que aun cuando hiciera las cosas bien, le va a salir mal porque no es creíble, porque no tiene reputación. Y si por otro lado avanza en soluciones de hacer las cosas mal, bueno, nos va a ir peor todavía. Entonces, Javier, hablando de soluciones, ¿no? Mañana anunciaron tanto el ministro Guzmán como el presidente de la Nación que van a anunciar este impuesto a la renta inesperada y dicen que va a traer sorpresas. ¿Qué implica esto? La verdad que es aberrante eso de la renta inesperada. Es un poquito complejo, pero voy a tratar de explicar algo así. Suponete que tengo una economía con dos bienes, el bien A y el bien B. ¿Sí? Esta economía está en estado estacionario, en equilibrio de largo plazo, o economía de giro uniforme. Ponele el nombre que quieras según a la escuela que adhieras. Es decir, que los retornos de los dos sectores están igualados. Cuando lo corregís por riesgo, digamos, rinden lo mismo. Suponete que ahora los consumidores quieren consumir menos de B y más de A. Ajá. ¿Qué pasa? Demandan menos de B, demandan más de A. Eso significa que el precio de A sube y el precio de B baja. Es decir, como ahora el precio de B no cubre el retorno de equilibrio, muchas empresas van a la quiebra. Pero eso hace que se liberen recursos y vayan ¿a dónde? Al sector A, que es el que está generando una renta extraordinaria, una renta inesperada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos a esa supuesta renta inesperada, que tiene que ver con la reasignación de recursos, porque las preferencias de los individuos o lo que fuera, digamos, generaron las condiciones de oferta y demanda en los mercados A y B, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Eso va a hacer que la expansión que tendría que tener A no ocurra. Y sí vas a tener la caída de B, es decir, el resultado El ¿cuál peor es? de los mundos. Vamos a ser más pobres. Es decir, se creen que son muy piolas porque están cobrando más impuestos y en realidad lo que están haciendo es empobrecer a la gente al margen de que los impuestos sean un robo y que al margen de que eso implica un daño sobre la sociedad, implica daños directos, daños indirectos, porque no solo que te están sacando plata del bolsillo, sino que además hay un montón de cosas que dejaste de hacer y con lo cual esos daños indirectos se desparraman por toda la economía. Mira, el rol del Estado, Alberto Fernández e YPF, que también quiero hablar con vos de este tema. Ni te pregunto, te lo dejo picando. No, me parece aberrante. Aberrante, está diciendo la YPF, orgulloso la YPF que tenemos hoy. Pero es un insulto, José, perdóname pero es un insulto. A ver, desde que el YPF se reestatizó, perdió el 90% de su valor de mercado. Vos sabés que hay algo... Es un dato, no es opinión. No, claro, esto es un dato objetivo. O sea, una empresa que cuando vos la estatizaste perdiste el 90% de valor. Es decir, te tenés que dar cuenta que estás haciendo todo mal. Estás haciendo todo mal. Esto tiene varias consecuencias. Vos sabés que una forma para determinar la inversión tiene que ver con el valor de mercado versus el valor de reposición. Eso técnicamente se llama Q de Tobin. ¿Y qué quiere decir esto? Que si a vos te está destruyendo el valor de mercado, quiere decir que tus inversiones no están teniendo sentido. Por lo tanto, ¿cuál es la contracara? Que vas a contraer las inversiones, que vas a destruir valor, que en lugar de expandir el negocio lo vas a contraer. Y tan es así que sumado a las regulaciones que ponen en el mercado, vos estás viendo hoy que hay faltante de combustibles en la Argentina.
Es decir, vos tenés paralizado el país porque no podés hacerte los combustibles. No solo que con las bestialidades que hicieron durante todo el primer tramo del kirchnerismo, los primeros 12 años, lograron el desabastecimiento energético y que de ser un exportador neto nos convirtamos en un importador neto, teniendo esa maravilla de recursos que es Vaca Muerta, no los podamos explotar, ¿sí? Ahora, digamos, lo vas a terminar pagando frenando la actividad del